Vámonos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra que el Señor nos ha dado en estos días. Y también he percibido claramente en mi corazón que es un tema que debemos ahondarlo mucho más. Y es el tema de la sangre del pacto eterno. Con este tema comenzamos el domingo pasado. La sangre del pacto eterno. Pero algo más. ¿Qué dice debajo? Y los beneficios para los que creen o para los que creemos, ¿no? Porque usted cree, yo creo también, tenemos una serie de beneficios maravillosos. Y nos hemos gozado esta semana. Ha sido un hermoso tiempo. Estuvimos el miércoles, jueves y viernes. Muchos de ustedes estaban callejeando, otros quedaron viendo televisión, pero los que vinieron, tuvimos un bonito tiempo, muy sencillo, pero muy acogedor. Y también decíamos que en el caso de que usted por fuerza mayor no haya podido estar, y hasta por un poquito de sanganería, tal vez que se quedó recostado, ay, una pereza por ahí, me quedo aquí. Entonces tiene en YouTube, ¿cómo es que se busca en YouTube? ¿Cómo es que se llama en YouTube? La Alianza Taller de Vida, en Facebook. La Alianza Taller de Vida, y usted ya puede acercarse a los temas que se han estado subiendo. Ahí está. Suscríbete a nuestro canal YouTube. ¿Cómo se suscribe? Usted lo abre y ahí le dice que chuse, le indica dónde chuzar para que quede inscrito, y cada que se suben los videos le está llegando a usted la anotación. Luego viene también la Alianza Taller de Vida. ¿Esa de cuál es? ¿De Instagram? No, Instagram no es. ¿Todo esto es YouTube? ¿Hasta acá, hasta abajo, hasta el punto rojo? Mucho hasta abajo. Es que ahí está diciendo el proceso. Ya van 2 veces que ya me la pillé. Y luego dice acá también Facebook, dice la Alianza, y también tiene el número telefónico por WhatsApp de acá. Entonces usted puede seguir los temas, y sobre todo algo muy importante, ¿qué es lo que deseamos? No solamente que usted los tenga, que los comparta. Y le damos gracias al Señor. Hemos tenido hasta más de 1900 personas que han estado, así sea cortos o largos, han estado entrando, viendo las charlas. Inclusive cuando cerramos hubo gente que reclamó que volviéramos a colocarlas, a proyectar. Pero no vamos a seguir proyectando todo el culto, sino que solamente vamos a compartir las reflexiones. Entonces usted puede compartirlas con su gente, con su familia. Y si usted quiere hacer un devocional y no tiene herramientas, ponga la conferencia, ponga la charla del tema que es y reflexionen sobre ella. Eso le ayuda a usted para tener una herramienta para devocionales en su casa. Entonces, no desaproveche esa oportunidad. Sobre todo para que usted tenga claro qué pensamos aquí, cuál es la base de la doctrina que seguimos. Porque para escuchar hay cualquier número de personas para escuchar. Y hay unos que son buenísimos. Hay otros que no somos tan buenos de pronto, pero hay algunos que son muy malos. Malos no tal vez por cómo lo hagan, sino lo que se dice. Malos en cuanto a que se tuerce mucho la doctrina. Entonces usted no puede estar escuchando a cualquiera. Usted tiene que estar escuchando a hombres y mujeres que verdaderamente están guiados por la palabra del Señor. Y que usted tenga claro la base bíblica para que su fe no esté fundada en filosofías de hombres, dice la Escritura. Amén. No esté fundada en filosofías de hombres. Bueno, la sangre del pacto eterno. Y lo que hemos estado enfatizando estos días de manera especial es que esta sangre que Jesucristo vino a derramar, porque Él vino fue a eso. El único que nació para morir derramando su sangre fue Él. Nadie más ha nacido con ese propósito.
Y entonces Él vino para cumplir el pacto acordado entre la triunidad, el Dios triuno personal. Así es que podemos definir a nuestro Dios como lo define la palabra del Señor. No está el concepto así, pero está la idea completamente sólida. Dios es tres en uno y es personal. Sí, Dios es tres en uno y es personal. Y el Dios triuno personal hizo un pacto, hicieron un pacto entre ellos. Y en ese pacto se acordaron varias cosas. Y lo importante es que podamos recordar que este es el pacto de la gracia. Y que el único pacto eterno es el pacto de la gracia. El pacto de la ley fue un pacto que tuvo un comienzo. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, desde que llegó, desde que puso acá a Adán y Eva, el Señor ya con él estableció pacto a través de unas condiciones para que Adán cumpliera y no cumplió, lo quebrantó. Entonces ese pacto comenzó cuando ya el ser humano existía y Dios acordó con Adán. Adán falla, pero el pacto de obra sigue y sigue, hasta que ese pacto ya llegó a su vencimiento, porque llegó la hora de que entrara a regir el nuevo pacto, el pacto de la gracia, que fue acordado allá en la eternidad, donde usted, cada uno de nosotros, ya estábamos en la mente de Dios cuando todavía no existía ni cielo ni tierra, cuando no había creado nada todavía. Ya Dios estaba planificando, estableciendo un pacto entre ellos para rescatarnos a nosotros, para redimirnos a nosotros. Y entonces el objeto, la razón de ese pacto allá en la eternidad, ¿quién fue? ¿Cuál fue el objeto de ese pacto? Lo que ellos pactaron hacer, ¿a favor de quién sería? ¿A favor de quién? A favor suyo. Entonces, deje que el Espíritu le lleve la mente, como alguien decía, la imaginación santificada, usada por el Espíritu de Dios, que le lleve a imaginar y usted pensar allá, en el tiempo que yo no puedo calcular, que no sé, que no hay nada registrado cuándo pasó eso, allá en esa eternidad anterior, el Dios triuno acuerda realizar una obra para esa humanidad que Dios iba a crear y que iba a fallarle y que caería en juicio de condenación, de destrucción, fuera rescatada, fuera redimida y pudiese llegar a ser el pueblo de Dios. Usted puede permitir que el Espíritu le lleve a ese momento. Nos ayuda a tener cuadros mentales mostrados por Dios, porque uno puede decir, bueno, mucho antes que Él interviniera la historia, mucho antes que Él creara cielo y tierra, mucho antes, no sabemos cuándo, ya Dios me había pensado. Amén. Y había pensado en ti porque ya te amaba antes de que existieras. Ya te amaba antes de crearte. Y por eso podemos entender, cuando entendemos el tema del pacto eterno, podemos entender un texto que a ratos me daba vuelta por la cabeza y era: con amor eterno te he amado, por tanto que te prolongué mi misericordia. Allí me quedó más que claro, porque yo pensaba con amor eterno, yo ¿de cuándo? ¿Cómo así? Pero cuando ya entiendo que en la eternidad Él planificó todo esto pensando en mí, yo dije, wow, el Señor me ha amado con amor eterno. Y su amor no ha cambiado. Su amor está y su amor sigue y seguirá. Usted no puede hacer nada para que Dios le ame menos. Y no puede hacer nada para que Dios le ame más. Lo que sí puede hacer es disponerse para que el amor de Dios se manifieste en usted. Eso sí lo puede hacer usted.
Eso sí, o rechazar el amor, lo puede hacer usted, pero aunque lo rechace, Dios no deja de amarlo. Amén. Y el acuerdo ya estaba pactado allá y para nosotros ese acuerdo ya ha sido cumplido. Así que vamos a un quinto punto, que es el final con el que cerramos el día de hoy esta temática de la sangre del pacto eterno, y es Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y ese es nuestro tema de hoy. Y este tema de que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas, lo veo que es como el tema, uno de los temas centrales y más dulce, más hermoso, porque Jesucristo es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Jesucristo es Dios. Amén. Y Jesucristo es Rey. Jesucristo es Señor. Y Él se manifiesta su palabra en todas esas facetas para con nosotros, pero indudablemente que la parte que más nos atrae, que tiende a atraernos más porque lleva mucho de compasión, de ternura, de misericordia, es que Jesucristo sea mi pastor. Amén o no amén. Cuando pensamos y cuando reflexionamos en que el Dios eterno, Jesucristo, existe desde la eternidad con el Padre, y que el Dios Hijo eterno, que me ha amado eternamente, ahora viene y hace una obra especial para poder venir a ser mi pastor. Mi pastor. Y cuando pensamos en el pastor, pensamos en la oveja, pensamos en el rebaño. Y dígame si no hay un cuadro hermoso ahí. ¿Hay un cuadro bonito o no hay un cuadro bonito? Por eso será que el Salmo 23 es uno de los salmos más usados de fetiche, tristemente de fetiche, que es cuando abren la Biblia, Salmo 23, la ponen al lado de la puerta para que eche los malos espíritus. Ese es un salmo de fetiche que no sirve para nada. Pero cuando ese salmo lo hemos leído, lo hemos reflexionado, está en nuestro corazón, decimos verdaderamente que el Dios eterno ahora se me manifieste como mi pastor. Porque es que en el concepto de pastor está el concepto del servicio. Está el concepto del servicio. El pastor cuida sus ovejas. El pastor vela por ellas. El pastor se sacrifica por ellas. Y aún el pastor muere por sus ovejas. Pero no solamente el texto lo llama pastor, sino que lo llama el gran pastor de las ovejas. Vayamos a Hebreos 13:20, que es el texto que hemos tenido durante estos días y que ya ustedes lo saben de memoria. Amén. No lo pongan ahí todavía hasta que, quítelo. Y todo lo vamos a decir de memoria a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Se quedaron sin aire, se acabó la gasolina. Niña, sin chancuco. Sin chancuco de celular. Sin chancuco de Biblia ya. Esta es la quinta vez que vamos a hablar de este versículo, imagínense. La quinta vez en la semana que vamos a hablar de este versículo. Otra vez, 1, 2 y 3. Amén. Mori, me le coman una chocolatina con maní para él. El Dios eterno, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cómo lo llama? ¿Simplemente pastor? No, dice que es el gran pastor. Bueno, él luego iba a tener muchos pastores que iban a estar encargados de dirigir su obra. Aquí, por la misericordia de Dios, me ha colocado a mí delante de ustedes como pastor. No lo merezco, pero lo recibo. Amén. No lo merezco, pero lo recibo. Pero Él es el gran pastor. No solamente porque es el más grande de todos, no solamente porque es el que abarca a todos los demás pastores, sino
porque Él fue el único que entregó su vida por usted y por mí. Y por ahí lo hemos dicho, si Juan Carlos Castaño es su pastor, todo le faltará. Pero si Jesucristo es su pastor, amén. Y así es. Y en el versículo, podemos hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora aquí en este versículo. Está lleno, es un tesoro. Mire, ya vamos para el quinto mensaje y todavía podíamos tener más mensajes de este versículo. Primero, si lo tomamos en orden, primero es el pacto, porque el pacto fue el que se hizo allá en la eternidad. Después del pacto vino entonces la muerte del Señor Jesucristo acá en la tierra. Después de la muerte vino la resurrección de Jesucristo. Después de la resurrección es que Él viene a ser nuestro gran pastor y nosotros recibimos todos los beneficios de su pastorado. Así que a modo de repaso para algunos, pero luego cerrando con el tema del pastor, del gran pastor, vamos a ir rápidamente a ese primer punto. ¿Cómo Jesús llegó a ser el gran pastor? Porque Él lo es, pero ¿cómo llegó a serlo? ¿Cómo se dio todo ese proceso, todas las condiciones para que Él llegara a ser el gran pastor? No fue simplemente que Dios le dijo, vea, usted va a ser el pastor de ellos. No, hubo un proceso. Y ese proceso Jesucristo lo vivió todo y fue aprobado por Dios. Y entonces fue Dios Padre mismo el que lo declaró el pastor de todos los redimidos, el pastor de todos los salmos. Así que a modo de repaso, a tocar unos punticos muy rápido, pero luego nos quedamos en dos de ellos que son muy claves para el día de hoy. Entonces uno de los temas allí que está en el texto es el pacto eterno, el pacto eterno. No he puesto citas porque es una manera de recoger muchos versículos, pero este es el concepto, recogiendo estos versículos y sacando una conclusión. Jesús vino a ser el gran pastor de las ovejas por el pacto eterno. Dios Hijo pactó con el Padre Celestial en la eternidad anterior, allá. Pactó con Él, acordó con Él ser encarnado para ser semejante a los hombres, y que cuando estuviera en la condición de hombre, Jesucristo se comprometió con el Padre a que cumpliría toda su ley, a que andaría de acuerdo a los preceptos que Él establecía. Pero también acordó con el Padre que, habiendo agradado a Dios en todo, luego se iba a entregar a la muerte por ellos. Recordemos que a Jesucristo no lo mataron porque lo hayan cogido descuidado. Jesucristo fue matado en una cruz porque Él mismo, ¿qué? Él mismo fue el que entregó su vida. Es sencillo uno ver cómo cuando Él estaba predicando por allí, en algún momento querían cogerlo para apedrearlo, y Él simplemente pasaba por el medio de todos y era como que era invisible. No lo veía ni nada pasaba. Aun cuando Pedro sacó la espada, que fue el primer torero, ¿no? Porque le bajó una oreja. Entonces sacó la espada y bajó oreja. Y entonces el mismo Jesús lo regaña y le dice, ¿qué le está pasando? ¿Cuál es una bobada que usted está haciendo aquí ahora? Si yo cojo y llamo a una legión de ángeles, aquí estuvieran de inmediato para que me liberaran. ¿Cuál es el problema aquí? A Jesús no lo cogieron desprevenido. Jesús no lo mataron porque lo hallaron en debilidad. Jesús lo mataron porque Él se entregó. Porque era un acuerdo. Ese era el acuerdo con el Padre allá en la eternidad, que Él se entregaría. Y se entregaría para cargar sobre Él el pecado de toda la humanidad. Tomaría el lugar del pecador, y al tomar el pecado de toda la humanidad llegaría a quedar en la condición, no porque hubiera pecado, sino por haber cargado el pecado de la humanidad, quedaría en la más vil condición, o en la condición del más vil de los pecadores. Y por primera vez en su vida, tanto la eterna como la que tuvo aquí en este tiempo, en esta parte temporal, la única vez en su vida que Jesucristo estuvo separado del Padre fue cuando estuvo en la cruz. Ni antes, ni durante su ministerio o vida de ministerio, sino solo hasta el momento de la cruz. Fue la primera vez que Él estuvo solo. Y la angustia en el Getsemaní, hay teólogos que dicen
que la angustia, más que el terror de lo que le iba a pasar, las heridas que le iban a causar, era el terror de percibirse sin la presencia de su Padre Celestial. Y era una angustia desesperante. Entonces él carga con todo el pecado de la humanidad y acordó con el Padre que él derramaría su sangre, que él moriría, se dejaría matar, para que por medio de su sangre nosotros fuésemos rescatados. Ese fue el acuerdo en el pacto eterno, resumiéndole más o menos de qué se trata, para que entendamos que el proyecto de Dios no es un proyecto que salió de la nada ni de la casualidad, ni que lo cogió por allá ya avanzada la vida. No, existimos porque hay un plan de Dios. Dios quiere tener muchos hijos que vayan a su gloria celestial, para que Jesucristo pasara de ser el unigénito de Dios a llegar a ser el primogénito de Dios. El unigénito quiere decir el único, y el primo, hay primo, y el primo, el primogénito, el primero entre muchos hijos. Ese era el plan del Padre, y Jesucristo entonces pactó con el Padre para que esto fuera así. Ahí también estuvo el Espíritu Santo. Eso puede verlo en los estudios, que ahí está, porque si me meto por ahí vuelvo y me quedo, me pego. Entonces Jesucristo llegó a ser el pastor de las ovejas primeramente por el pacto eterno que acordó con el Padre y con el Espíritu Santo en la gloria celestial. Segundo, Jesucristo vino a ser el gran pastor de las ovejas por la sangre derramada, que es la que la Biblia llama aquí la sangre del pacto eterno, porque el acuerdo era ese. El Padre estableció desde Adán que era por medio de un sustituto que la humanidad iba a ser rescatada, y les colocó una figura, porque Dios es muy pedagógico. Él siempre está buscando la manera que nos quede las cosas claras, solamente que el diablo, como ha cerrado la mente del ser humano, no entienda. Hasta que el Espíritu no revele, las cosas no se asimilan espiritualmente. Pero el Señor estableció desde allá, desde Adán y Eva, que había una manera para que el pecador pudiese ser perdonado y rescatado, y era a través de la muerte del sustituto. Y el sustituto lo representó el Señor con un cordero que era tenía que tener unas características muy especiales, porque ese cordero estaba representando al que sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Así que ese cordero desde Adán y Eva tenía unas características muy particulares, pero aún siendo un cordero perfecto, moriría por degollamiento. Se le cortaría la vena aorta para que le saliera toda la sangre, porque la vida, ¿dónde está? En la sangre. La sangre no es la vida. La sangre es algo material, tangible. La vida está en la sangre, que es algo espiritual, de neuma, de aire, de viento. ¿Sí? Está en la sangre. Entonces, al tomar al cordero y degollarlo y derramarle toda su sangre, ¿qué estaba pasando? ¿O qué pasaba? Moría por degollamiento, vertiendo toda la sangre. Y entonces, como ese era el pacto, el Señor así lo hizo, así cumplió, porque tenía que suceder de esa manera. Mire lo que dice Hebreos 9:17. Esta sola cita como para afianzar lo que ya hemos dicho. Jesucristo selló ese pacto, lo validó, podemos decirlo. El pacto del cielo, el pacto eterno, estando aquí en la tierra, Él lo validó al derramar su sangre en la totalidad para rescatar a esta humanidad que estaba bajo juicio de condenación. Dice Hebreos 9:17, porque el testamento, la palabra testamento también significa pacto, acuerdo. El testamento, con la muerte, ¿qué pasa? Se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Jesucristo tiene que morir
para darle validez al pacto eterno, en primer lugar. Pero también tiene que morir para que nosotros, como Él viene en representación nuestra y a nuestro favor, para que nosotros recibamos los beneficios de Él. Para poder recibir los beneficios de toda la gloria de Jesucristo, Él tenía que morir, porque lo está diciendo el pasaje: mientras el testador no muera, el testamento no tiene validez. Pero murió, derramó su sangre, cumplió con lo prometido en la eternidad, y además de eso le dio la base para que usted y yo seamos herederos con Él. Porque la Biblia dice que nosotros estamos unidos a Cristo, también somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo. Amén. Esto no podríamos ser coherederos con Cristo si Él no hubiese muerto, para que el testamento, que así decía, del pacto, quedara sellado. Su muerte por el derramamiento de su sangre fue el costo del pacto con el Padre Celestial y con el Espíritu Santo. Tercero, Jesús vino a ser el gran pastor de las ovejas porque Él resucitó de los muertos. Y eso es lo que estamos enfatizando, o la humanidad enfatiza hoy de manera especial. Pero qué lindo que este pasaje está diciendo, hoy domingo que se celebra la resurrección, nos está diciendo que Él vino a ser el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Nos está diciendo que Él, que el Padre resucitó de los muertos, es el pastor de todas las ovejas redimidas. Así que no solamente es el pastor porque pactó en el cielo, no solamente es el pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas porque derramó su sangre en la cruz, sino que también es el pastor de las ovejas porque resucitó para poderlo guiar a usted y guiarme a mí. Porque Él resucitó venciendo la muerte, venciendo a Satanás, toda su victoria, con el propósito de ser su pastor. Para eso Él vino a hacer lo que hizo. Y si Él se queda muerto, ¿qué hubiera pasado con nosotros si Jesús se queda muerto? La palabra del Señor dice que si Jesucristo no resucita, ¿qué pasa con nuestra fe? Primera de Corintios 15:14. Tenía que resucitar, era necesario que Jesucristo resucitara. Así lo dice la Escritura en otra parte: era necesario que Cristo resucitara. Y si Cristo no resucitó, bueno, y si Dios Padre, no, ahí todas están en Hebreos, 1 Corintios 15:14. Señale ahí el no. Y si Cristo, o sea, está cuestionando, es un cuestionamiento. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vana es entonces nuestra predicación a los que ejercemos el ministerio, y vana también sería ¿qué? Vuestra fe. ¿Qué quiere decir vano? Vacío, sin contenido, sin valor alguno. Entonces, si Cristo no resucita, la fe nuestra sería sin piso. Por eso, gloria sea a nuestro Señor, que el cristianismo es el único que tiene el testimonio, historia universal, historia bíblica y la experiencia personal que su líder, su fundador, resucitó y no se quedó en la tumba. Somos los únicos. El cristianismo es el único. Pueden haber cuantas religiones hayan, pueden haber existido personas que fundaron grupos religiosos, filosofía. La gente lo único que puede hacer es leer sus libros y tener alguna relación con los conceptos en el libro, pero no pueden tener una relación personal con su líder. Ninguno puede decir, ninguno de los que sigue a Mahoma puede decir: Mahoma es mi pastor. Pues ahí están sus libros, pero pare de contar. Pero Jesucristo es nuestro pastor, porque resucitó, y algo más que ya lo vamos a compartir. Por eso dice el pasaje que acabamos de leer, que Dios Padre resucitó a Jesucristo. Lo dice Hebreos 13:20, porque en el pacto eterno estaba que si Él se entregaba, pues tocaba ¿qué? Resucitarlo. Primero entregarse para que con el derramamiento de su sangre, su muerte, validara el pacto. Pero ¿sabe algo?
Si Jesús resucitó, de hecho que resucitó, o mejor, con el derramamiento de su sangre, Jesucristo validó el pacto, pero con la resurrección, el Padre fue el que validó el pacto. Amén. El Padre también hizo su parte validando el acuerdo eterno, porque si Cristo no resucita, todo lo que Él hizo se hubiera quedado en la nada, no hubiera resucitado como hombre, hubiera vuelto al cielo como el Hijo eterno de Dios en espíritu, porque Él no perdía su posición en el cielo. Él es eterno con el Padre, pero humanamente hablando, su cuerpo se había quedado en la tumba y se lo han comido los gusanos igual que a cualquier mortal. Pero de parte del Padre Celestial, lo que le da la plataforma, lo que le da la base, lo que le da la validez a este pacto eterno, es que Jesucristo es que el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es decir, que este pacto está validado por el lado de Jesús con su muerte y ya está validado por el lado del Padre con la resurrección de Jesucristo. Todo iba perfectamente de acuerdo a los planes y propósitos del Señor. Cuarto punto. En cuarto lugar, Jesús vino a ser el gran pastor de las ovejas porque nos hizo participantes de su vida. No era solamente el pacto de venir y morir de parte de Jesús, no era solamente el pacto de que el Padre luego lo levantaría de los muertos, sino que pasaría algo más, algo maravilloso, y es que la vida de Jesucristo, del Cristo resucitado, vendría a ser la vida espiritual de todas sus ovejas. Mire lo que dice Juan 15:45. En Juan 15, no, ese no es Juan, primera de Corintios. Esta cita no es de Juan, esta cita es de primera de Corintios 15:45. Jesús resucitado es espíritu que da vida. El postrer Adán, es decir, el primero fue Adán el que pecó, heredó muerte, y de él nosotros hemos heredado muerte espiritual. A partir de Adán, la iniquidad entró en Adán y esa iniquidad se ha multiplicado en toda la humanidad, y la iniquidad en el espíritu humano es la causa de la muerte eterna del ser humano. La contaminación con naturaleza espiritual caída. Pero cuando la muerte, por medio de la muerte, nos hace libres, ahora entonces Jesucristo resucitado, dice la Biblia que ese espíritu, ¿sí está en primera de Corintios? Correcto. Dice que así también está escrito: fue hecho el primer Adán, ¿qué? Alma, ser viviente, alma viviente. En el alma está la centralidad de la personalidad. Pero el postrer Adán, ¿qué vino a hacer? Espíritu vivificante, que es lo mismo que decir que ahora resucitado Jesucristo es espíritu que da. Jesucristo es espíritu que da vida. De esa manera, la vida de Jesús, mediante el Espíritu Santo, viene a estar en el espíritu de todos los redimidos por Él. No solamente es que nos rescata, no solamente es que nos presenta ante el Padre, no solamente es que nos reconcilia con el Padre, sino que la vida de Él mismo viene a estar en nosotros, unión de espíritu humano con Espíritu Santo, y en esa unión es donde usted y yo hemos experimentado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento sucede en el espíritu del hombre. Primero, por la muerte, el espíritu es liberado de la iniquidad, pero luego por la nueva vida, el espíritu ya liberado, ahora viene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, a unirse con tu espíritu, y tú vienes a ser hijo de Dios y oveja de Jesucristo y cuerpo de Jesucristo e iglesia de Jesucristo, porque estás unido a Él como su cuerpo. Amén. Démosle gloria al Señor, digámosle gracias, Señor amado.
Y aquí otra de las grandes bases del cristianismo que nadie podrá imitar. Nadie podrá imitar. Ningún fundador de ninguna religión durante toda la historia, así sea la más antigua como la más reciente, cualquier hereje de tantos que salen, ninguno puede decir: yo estuve muerto y resucité para ser su líder otra vez. ¿Cierto que no? Gloria al Señor. Pero tampoco ningún líder puede decirle a alguno de sus seguidores: mi espíritu está unido con su espíritu, por eso usted es mi oveja. ¿Hay alguno que pueda decir eso? Ninguno más. Dos factores que hacen que usted realmente, no porque está aquí en este salón bajo el nombre de Alianza Cristiana, sino porque usted ha creído en Jesucristo. Por la muerte de Cristo ha sido liberado. Por la muerte de Cristo el Padre nos ha resucitado juntamente con Él. Y resucitado, Jesucristo nos ha dado su vida. Y yo estoy unido a Cristo, espíritu a espíritu. Mi relación es una relación, como se llama, es una relación vital. Nuestra relación con Jesucristo no es una relación de religión. Nuestra relación con Cristo, con nuestro gran pastor, no es una relación como usted la tiene conmigo. Usted tiene una relación conmigo, yo soy el pastor de esta congregación por la gracia de Dios, y podemos charlar y podemos andar juntos, podemos compartir muchos días, pero yo no puedo meterme en ustedes, no puedo estar dentro de ustedes. Pero el gran pastor de las ovejas, resucitado, vino a ser espíritu que da vida. Y mire lo que dice Gálatas 4:6. Gálatas 4:6 nos dice que Dios envió, hablando del Padre, a nuestros corazones, ¿qué envió? Bueno, yo lo leo aquí recortado, como yo lo cojo y selecciono el pedazo que necesito y lo pongo aquí, dámoslo todo pues. Y por cuanto sois hijos, porque a través de Jesús somos adoptados hijos del Padre Celestial, entonces, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué envió? El espíritu de su Hijo. Ahora, el espíritu del Hijo es el mismo espíritu del Padre, es el mismo Espíritu Santo, no que hayan tres espíritus, es uno solo. Espíritu del Padre, espíritu del Hijo, es el mismo Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Padre? Ahora que ya fuiste lavado con la sangre, ahora que fuiste liberado por la muerte en Cristo Jesús, entonces, estando ya libre, ahora el Padre envía su Espíritu, que fue el mismo Espíritu que llenó a Jesucristo, para que tú nazcas de nuevo y para que puedas tener una vida de victoria mientras estás aquí en la tierra. Nadie más. Yo puedo amarte mucho, y yo amo la iglesia, Dios sabe que amo la iglesia. Desde que me convertí, mucho antes de ser pastor, cuando me convertí me relacioné con la familia de la fe, me enamoré de la familia de la fe. Y Dios me permitió servir desde el ministerio, comenzando barriendo. Yo barría con tanto gusto y limpiaba las sillas, porque yo quería que la gente llegara y se sentara y no se ensuciara en su ropita, o que el piso estuviera limpio. Así comencé, porque empecé amando la obra del Señor, y lo hacía con mucho gusto. Nadie me dijo: ¿usted puede barrer? A mí nadie me dijo eso. Yo le dije: pastor, présteme las llaves, yo quiero llegar temprano a barrer la capilla. Y yo llegaba primero que todo el mundo, entraba en un lote acá en León 13, en una carretera destapada donde pasaba el Alfonso López, Ruta 1, y el Papagayo, Ruta 1, y el Villanueva, Ruta 2. Pasaban por ahí, y el polvero tan terrible, y yo cogía la escoba temprano y barría, limpiaba todas las sillas, porque ya amaba la iglesia. No las 4 sillas, amaba a la gente, y quería que la gente llegara. Y yo puedo amarle mucho, pero yo no puedo meterme en su vida, yo no puedo entrar en usted, pero Jesucristo sí. Y cuando Cristo estuvo en la tierra, no pudo estar metido en sus apóstoles, en sus discípulos tampoco, porque como ser humano estaba limitado al tiempo y al espacio. Como ser humano, en él se cumplía la ley de la materia, que 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, el uno desplaza al otro, pero ley de la materia. Ahora Cristo resucitado es inmaterial, ya no es materia. Y Cristo resucitado ahora puede unirse con tu espíritu y darte nueva vida. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Amén. Eso es lo que ha hecho con nosotros de acuerdo a la palabra. Mire lo que dice Romanos 8:9.
que es vital. Romanos 8:9 nos dice, o más bien, hace como una advertencia para que usted se revise, porque dice, y si alguno, ¿qué? ¿No tiene el espíritu de quién? ¿No tiene el espíritu de quién? De Cristo. ¿Qué pasa? No es de él. Porque oiga bien, la relación con Jesucristo no es una relación de religión. La relación con Jesucristo no es una relación donde usted tiene amigos con todos los de la congregación. La relación con Jesucristo no es porque usted haga algún servicio, así sea el pastor de una congregación, porque han habido muchos falsos pastores. La relación con Jesucristo es una relación de vida espiritual, es una relación de espíritu a espíritu, y por eso es que está diciendo, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de él. Pero yo me sé todos los versículos. La Biblia no me dice que se aprenda, la misma Biblia no me dice que se aprenda la Biblia para ser de Cristo. Usted puede saberse todos los versículos, pero si lo que está aquí, la base de creer en Él como el enviado de Dios, como el que pactó por usted con el Padre y con el Espíritu para rescatarlo, si usted no puede creer en Él y no lo acepta en su corazón, reconociendo que Él fue el que derramó su sangre para rescatarle a usted, para que sus pecados fueran limpios, que murió para que usted fuera libre de la iniquidad, que resucitó para que usted resucite con Él a una nueva vida, si usted no puede creer eso, se puede saber la Biblia de memoria y usted no es de Cristo. Y puede dar las ofrendas que quiera y usted no es de Cristo. Y puede ser mi mejor amigo, puede ir a mi casa a comer conmigo, quedarse allá y dormir no sé cuánto tiempo, puede serlo, pero si es usted no está el Espíritu de Cristo, usted no es de Cristo. Ahí está la gran evidencia. ¿Y cómo se recibe el Espíritu de Cristo? Pues como decía ahora, creyendo en el pacto que Él acordó, creyendo que Él vino, vivió en santidad para agradar al Padre, creyendo que aunque vivió en santidad, se dejó matar por usted. Derramó toda su sangre por usted para limpiarle de todo pecado. Y se dejó matar para que usted fuera libre del dominio del pecado en usted. Y creer que el Padre lo resucitó para que usted sea oveja del gran pastor. Cuando creemos eso en nuestro corazón, entonces se aplica a nuestra vida el poder de la sangre de Cristo, que el poder de la sangre de Cristo es el único, oiga bien lo que le estoy diciendo porque luego voy a explicar eso en otro culto, el único poder que tiene la sangre, que le ha conferido Dios a la sangre, el Padre Celestial, es la purificación de nuestros pecados. Entonces usted es purificado del pecado. Y por ser purificado del pecado, ahora está en las condiciones para que el Espíritu de Cristo venga y se junte con su Espíritu. Y usted venga a ser de Él. ¿Se acuerda cuando el que llegó a ser el apóstol Pablo, Saulo, perseguía a la iglesia? ¿Usted se acuerda de eso? Yo sé que usted no estaba ahí, pero lo hemos leído. ¿Se acuerda? Cuando la voz le habló a Saulo, ¿qué fue lo que le dijo? Saulo, Saulo. Yo quisiera tener la voz de Señor para... ¿Te imaginas la voz que le puso como para que se fuera de espalda? Algunos dicen que se cayó del caballo, otros que del camello, otros que fue que se cayó porque estaba a pie. Como haya sido, se cayó y quedó con la cara pegada al piso. Porque Saúl le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú? ¿Dónde está? Yo, ¿cómo así que lo persigo a usted y no sé ni quién me está hablando? No lo veo en ninguna parte. Pero el Cristo resucitado, el Cristo hecho espíritu que da vida, ¿qué le dijo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Pablo estaba persiguiendo a Jesús? No, ni lo veía. De hecho, Pablo no creía en la resurrección de Jesucristo, no lo creía. Y perseguía a los cristianos porque él decía que eso era una herejía y que estaban torciendo la fe de los judíos.
Uno de los motivos de la persecución que Pablo hacía a los cristianos era por eso, porque él no creía en la resurrección. ¿Y quién le está hablando ahora? El Cristo resucitado. ¿Y qué le está diciendo? Cuando usted persigue a uno de ellos, me está persiguiendo a mí, porque es que ellos no solamente creen en mí, ellos no solamente hablan de mí, ellos están unidos a mí espiritualmente, mi vida está en ellos, ellos son parte de mi cuerpo. Si tú los tocas a ellos, tocas conmigo. Amén. Porque nuestra relación con Él es una relación vital, de tal manera que nosotros tenemos que revisar cómo es nuestra relación. ¿Es una relación de religión? ¿Es una relación de rezos? ¿Es una relación de algunas actividades de iglesia? ¿O es una relación donde tú te has rendido a Él? Su sangre te ha limpiado, su muerte te ha liberado y ahora resucitado te ha dado nueva vida. Así es para ti. Amén. Pues así tiene que ser según la palabra del Señor. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de Cristo. Y el quinto y último punto, Jesús vino a ser el gran pastor de las ovejas porque cuida de nosotros como el pastor cuida a su rebaño. Y esta es la parte que nos enternece. Mira el recorrido tan tremendo. En la eternidad, cuando nada existía, Él pactó para llegar a ser nuestro pastor. Luego es encarnado, nace a través de la Virgen María, no lo engendró José, lo engendró el Espíritu Santo, y nace y vive en santidad. Pero después se deja matar. Luego es resucitado, nos imparte su vida, para ahora sí poder ser el que nos guía en nuestro camino aquí en la tierra. Y entonces viene esa parte tan hermosa. Mire lo que dice la palabra en Juan 17:9. Jesús, sabiendo que no solamente eran los discípulos, sino que iban a haber muchísimos que creeríamos en Él, todos los que el Padre ya conocía de antemano que llegaríamos a creer, dice el versículo, allí Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Yo ruego por ellos. Luego dice, no ruego por el mundo. ¿Cuál es el mundo en ese caso? No el planeta de tierra, sino el conjunto de la humanidad. Ese mundo ahí no significa el pedazo de tierra donde estamos parados, Colombia, sino el conjunto de la humanidad. Entonces, yo ruego por ellos, que en ese caso serían los apóstoles. No ruego por el mundo, sino por los que, por los que me diste. Ahora mire lo que dice después, porque tuyos son. Es que Jesucristo los rescata para el Padre, somos hijos del Padre Celestial, pero a la vez el Padre, en el pacto que hicieron, nos entrega a Cristo para que seamos su cuerpo. ¿Maravilloso o no maravilloso? Y luego nos dice más adelantico, en el 17:20, nos dice algo más. Mas no ruego solamente por estos. En ese caso eran los apóstoles, los discípulos que tenía ahí en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y usted y yo estamos aquí porque primero fueron los apóstoles, por los cuales Jesús oró, los tenía allí, pero cuando Jesús se va y les entrega la gran comisión, luego fueron los apóstoles que tuvieron discípulos, luego esos discípulos tuvieron otros discípulos, y así ha pasado por 2000 años, casi 2000 años, y en este caso nosotros estamos aquí porque desde los discípulos la palabra se ha predicado, muchos la han creído, nosotros que estamos aquí la hemos creído, es decir, que nosotros éramos parte de la oración de nuestro gran pastor. No habíamos nacido todavía, imagínense, ya Él había hecho toda su obra, no habíamos nacido nosotros y ya estaba orando: Padre, yo oro por estos apóstoles que tengo aquí y estos 120 discípulos que están unidos acá, oro por ellos,
Pero no solo por ellos, yo oro por todos los que van a creer por el mensaje que ellos van a predicar. Y ahí está usted y aquí estoy yo. Y habrán otros que creerán, porque usted les dará testimonio. Habrán otros que creerán porque la televisión, la internet, los medios de comunicación llevarán más y más este mensaje. Y el Señor irá llamando a través de esta forma de predicar, irá llamando a todos los que Él ya conoce de antemano que van a creer en Él, pero que es necesario que sean llamados a través de la predicación del Evangelio. El pastor ya oraba por usted. Yo soy el pastor de la congregación aquí en este pedacito, pero yo no existía. Yo no podía orar por usted, pero el gran pastor ya había orado por usted. Señor, yo sé que tal, yo sé que tal, yo sé que tal van a creer. Oro por ellos. ¿Y qué oraba? Él oraba para que fuéramos uno juntamente con el Padre, algo que ya se cumple. Somos uno con el Padre y con el Hijo. Somos parte de la familia celestial. Somos real sacerdocio, reino de sacerdotes para ministrar a Dios. Jesús oró, nos tuvo en cuenta en la eternidad, nos tuvo en cuenta antes de partir de esta tierra y todavía nos tiene en cuenta porque Él es nuestro pastor. La gente comúnmente lee el Salmo 23, pero ese Salmo 23 no se le aplica a todo el mundo. ¿Sí está pillando lo que estoy diciendo? El Salmo 23 no se le aplica a todo el mundo. Lo puede leer todo el mundo. Se lo pueden aprender de memoria a todos, pero no se le aplica a todos. Se le aplica solo a los que están bajo la cobertura del gran pastor de las ovejas, de Jesucristo. Se le aplica solo a los que han sido lavados con la sangre del Cordero, la sangre del pacto eterno, a los que han sido renacidos por el Espíritu Santo y que ahora formamos parte de su pueblo, de su iglesia. La pregunta es, ¿está usted en ese grupo? ¿O su relación con Jesús ha sido una relación de religión? Ha sido una religión de actividad. Cuando hacemos los paseos con bautismos, mucha gente nos acompaña. Le gusta ir a los paseos con los evangélicos, porque los evangélicos no toman, no se emborrachan, no se vomitan, no pelean, no matan a nadie. Entonces se van para los paseos con los evangélicos. Pero eso no te hace parte del rebaño de Jesucristo. Entonces, si no eres parte del rebaño de Jesucristo, así te aprendas de memoria el Salmo 23, no se te aplica, pero puedes estar en el rebaño, porque Dios te está llamando a través de esta predicación, porque Dios te está diciendo todo el plan divino, te lo está compartiendo aquí ahora, porque el Padre te está diciendo cuál es la manera. Esta es la predicación, este es el llamado que Dios hace para que seamos parte de su pueblo. Y para todo aquel que tenga asegurado en su corazón que es parte del pueblo de Dios, vamos a abrir el Salmo 23 y vamos a colocarnos en pies. ¿Me he hecho entender, mis hermanos? ¿La palabra del Señor ha sido clara? Si usted está hablando con alguien, le está diciendo, proponiendo algo, le está planteando un buen negocio a usted, ya se lo planteó, le dijo, mire, yo quiero que usted deposite su confianza en mí, soy el único que lo puede perdonar de sus pecados, soy el único que lo puede salvar, porque soy el único que vino del cielo a morir aquí por usted y que ahora que estoy resucitado le puedo dar nueva vida. Entienda lo que está hablando con usted personalmente, se lo está diciendo.
usted tiene que dar una respuesta. Porque hasta cuando hablamos con cualquier persona común y silvestre, bueno, común y corriente, cuando uno habla con cualquier persona y le está planteando algo, si usted voltea la cara y sale y se va, ¿eso cómo se considera eso? Grosero, grosero. Si estoy hablando con alguien que me está proponiendo algo que me conviene, no es un vendedor de aspiradoras, no es un vendedor ¿de qué? De nada, no es un vendedor de cosas. No es un vendedor de cosas. Te está diciendo: vine a regalarte mi salvación. Yo la alcancé y te la puedo dar. Yo puedo hacerte libre. Yo puedo ayudarte a que camines en este mundo hasta que partas de aquí, y puedo ser tu pastor para llevarte hasta la gloria celestial, hasta la eternidad. Si usted voltea la cara y no dice nada y se va, dos cosas: es una tarbán, es un grosero o grosera, pero por otro lado es muy mal negociante, es un pésimo negociante, porque estaría despreciando la más hermosa, la más generosa, la más noble de las propuestas. Jesucristo diciéndole: yo quiero ser su buen pastor. Cierra sus ojitos un momentico. Yo le invito a que usted ore personalmente allí. Yo le invito a que usted le diga cuál es su respuesta. Tal vez usted ya lo ha hecho, vuelva a decírselo, no importa. Dígaselo todas las veces que sea necesario. Me rindo a ti, Señor. No reconozco a otro Salvador que haya venido del cielo. No reconozco a otro que haya sido Cordero perfecto. No reconozco a otro que haya sido sacrificado por mí. No lo hay, solamente tú, Señor. Así que yo inclino mi corazón, me rindo a ti. Y si es por primera vez, dile: Señor, yo recibo ese perdón de pecados que tú me das por la sangre que derramaste. Y dígale: Señor, yo te pido que me selles como propiedad tuya con tu Espíritu Santo. Séllame, Señor. Pero si usted ya es hijo de Dios, oveja del rebaño de Jesucristo, dígale: Señor, como cantábamos hace un rato, yo no quiero alejarme de ti, yo no quiero que tú te vayas, yo no quiero estar lejos de ti, Señor. Te abro las puertas de mi corazón. Te reconozco como mi único posible Salvador. Me confirmo, Señor, que lo que soy y lo que tengo te pertenece, porque tú eres mi dueño. Tú eres mi pastor. Confirme esa preciosa decisión. No importa lo débil que usted sea, no interesa. Recordemos, las debilidades no son más que oportunidades para que el Espíritu de Dios glorifique a Cristo en usted. Son oportunidades. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a leer este salmo junticos, llevándolo en su corazón. Tal vez usted ya lo sabe de memoria, ya lo ha leído, pero hágalo ratificando con esto en su corazón, que el Espíritu Santo le lleve a percibir esta confirmación. Digamos a una voz: Jehová es mi pastor. Perdón, aquí hago una aclaración pequeña. Jehová es el mismo Señor Jesucristo. Es el nombre que se le da al Dios eterno que se consideraba lejano. Ahora Jehová es el Dios eterno cercano. Cercano. Por eso se puede decir, es tan cercano que puede decir: Jehová es mi pastor, que es el mismo Señor Jesús. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de amén. Yo me quedé. Gloria sea al Señor Gloria sea a Él. Tal vez usted cuando se acerca a una congregación como esta dicen, pero esta gente ¿por qué canta tanto? ¿Por qué hablan tanto de Jesús? Ahora tal vez ya lo entiende mejor. Ahora ya lo entendemos mejor. Si usted ha hecho la oración en esta mañana, quisiera que se quedara un momentico. La oración de reconocerlo como su buen pastor por primera vez. Le ruego que se quede un momentico y queremos compartirle con usted una información muy breve. Mis amados, no solamente que es el buen pastor, sino que también estamos bajo la sombra del Altísimo. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.